Gálatas 3:15 al 18. Dice: hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Sigue diciendo: esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Vivimos en un mundo donde los acontecimientos sean no solamente políticos, no solamente acontecimientos económicos, no solamente acontecimientos morales, sino acontecimientos que tienen que ver con la historia, las guerras y las confrontaciones constantes. Todo lo que uno está escuchando constantemente acerca de los temas políticos, que el líder en tal parte de tal país, dictador, entró en guerra y mató a tantos. Y por allá, desde el punto de vista de las pandemias, resultó ahora el virus del mono y el otro virus de no sé qué, y entonces ha matado a tantos. Y uno sigue oyendo las noticias que la economía va a haber una recesión, una hambruna, y entonces la situación se va a poner compleja. Entonces, cuando uno está escuchando por internet, por televisión, la gente, todo eso que está aconteciendo, y uno no está bien entendido en la Escritura, y uno no está entendiendo el plan y el propósito de Dios, usted cae en una incertidumbre de fe. Usted empieza a pensar, bueno, y esto al fin y al cabo, ¿quién lo controla? Y luego empieza a cuestionarse acerca de su existencia y a caer en un mar de dudas y en una serie de pensamientos que lo llevan a usted a veces a pensar que Dios no es real. Ay, si Dios existiera, ¿por qué hay pestes y virus que matan a los niños y matan tanta gente? ¿Y por qué, si Dios existe, por qué la guerra en Ucrania matando tanta gente? ¿Dónde está Dios que permite que esté el Vladimir Putin matando y el otro allí con armas y todo eso? Pues hermanos, todo lo que acontece, en vez de llevarlo usted a pensar que Dios no está, usted tiene que convencerse que todo ese cuadro de realidades da testimonio de que Dios es real. Lo que pasa es que usted no tiene las piezas del rompecabezas, del puzzle, en la mente, y usted entra en una serie de temores y de miedos. ¿Qué va a pasar? Por eso es que yo me tomo el tiempo a través de la Biblia de leer ciertas escrituras, ciertos pasajes, para que nos demos cuenta que nuestro Dios es real, que Dios está aquí con nosotros, que el Señor tiene el control y que el lugar más seguro en el que usted puede estar es en las manos del Señor.
Pero para poder tener esa convicción y esa certeza, uno tiene que entender verdades. ¿Qué verdades? Las verdades que Dios a través de la historia nos las dejó escritas en la Biblia. Hay personajes en la Biblia que existieron, que estuvieron, murieron, ya no están. Pero lo que Dios le dijo a esos personajes en tiempos pasados se cumple no en virtud del personaje, sino en virtud del Dios que lo dijo que lo iba a hacer. Y eso da evidencia de que nuestro Dios es real. Y eso es lo que tenemos que entender. Entonces, por eso, en esta lectura que acabamos de hacer, una lectura que no se entiende fácil, es un pasaje que no van a, como he dicho en otras ocasiones, a usar los predicadores mediáticos o los que suelen usar las emociones para mantener a la gente motivada, pero no transformada. No lo van a usar estos textos. Pero a mí me gusta entrar donde nadie entra, para no llover sobre mojado. 7 palabras que ya hemos visto el domingo pasado. La primera es ¿cuál? Abraham. Pastor, que yo quiero entender el propósito de Dios. Si usted habla del propósito de Dios y no habla de Abraham, usted no ha entendido ningún propósito. Aquí lo primero que hay que darnos cuenta a la luz de la Escritura, que el propósito de Dios se inicia ¿con quién? Con el patriarca Abraham. Y eso es interesante, porque ya, como lo he mencionado en otras ocasiones, es Abraham, como dice Génesis 12, 1 al 3, que el Señor le dijo, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Míreme acá un momento. Hace alrededor casi de 4.000 años, por dar una cifra así a grandes rasgos, por allá en una tierra que usted ni yo ni sabemos que existe en el sentido de haberla evidenciado, visto, que solamente lo registra la historia, Dios le dijo a un anciano que no había podido ese anciano engendrar porque su mujer era estéril. Por allá, en una noche estrellada, vaya a saber cómo, cuándo y a qué horas, Dios se le aparece, dice la Biblia que se le aparece a un viejito y le dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Eso le volteó la cabeza al viejito. ¿Cómo así? Que por mí, por medio de mí y por medio de mi descendencia van a ser benditas todas las familias. Eso es una macroempresa, es un proyecto a una dimensión eterna, difícil de captar para una mente que era la mente de Abraham, pero Dios le dijo a Abraham, sal y cuenta las estrellas y las puedes contar, así será tu descendencia. Y Abraham, pero si no tengo hijos, ¿cómo me va a decir que mi descendencia si ni siquiera tengo prole? Y ahí pasaron 25 años, porque el Abraham que salió por allá de la tierra de Ur de los Caldeos, caminando hacia una tierra que él no sabía cuál era, 25 años los usó Dios para cambiar la mente del patriarca. Por eso es que la Biblia menciona a Abraham alrededor de 300 y tantas veces, hablando de este hombre como el amigo de Dios. Abraham llegó a ser el amigo de Dios. Abraham fue llamado el padre de la fe. Y como lo he dicho en otras ocasiones, 3 de las 5 religiones más poderosas que hay en el mundo, las 3 más poderosas se deben al patriarca Abraham.
¿De dónde surgió el judaísmo? Del padre Abraham. ¿De dónde salió el cristianismo? Del padre Abraham. ¿Y de dónde salió el islamismo? Del padre Abraham. Las tres religiones más poderosas del mundo surgen de este hombre al que Dios le habló en un lugar puntual y en una noche puntual que ninguno de nosotros estábamos por ahí para evidenciarlo, pero que esa cantidad de miles de personas que hoy existen que Dios usó al patriarca Abraham para bendecir a todas estas naciones, da testimonio de que nuestro Dios es real. Entonces la primera palabra, como estoy haciendo ver en las 7 palabras, es Abraham. Hoy vamos a entrar a la segunda palabra. Para entender el propósito de Dios hay 7 palabras. Abraham, promesa, herencia, pacto, ley. Todas estas 7 palabras nos las tenemos que aprender. Y de estas 7 palabras voy a estar hablando durante estos días. Entonces, Abraham, como ya sabemos, es el punto de partida. Entonces, Dios a este Abraham le hace una ¿qué? ¿Le hace qué? Una promesa. En Gálatas 3, del 15 al 18, donde leemos, el apóstol Pablo habla de promesas en plural y habla de la promesa en singular y le pone el artículo que determina al sustantivo, la promesa. Así que quiero que entiendan que hay promesas y hay la promesa. Esto es muy, pero muy importante para entender la historia de la humanidad, para entender qué es y por qué están pasando las cosas que están sucediendo. Aquí hay mucha historia en esto y hay que saberlo. Primero, veamos las promesas que Dios le hace al patriarca Abraham. Las promesas. Le hace 7 promesas. En Génesis 12, 2 y 3 dice la primera promesa: haré de ti una nación grande. El viejito no podía engendrar porque su esposa era estéril y él ya pasado de años, y Dios le dice: haré de ti una nación grande. Aleluya. Ese es el Dios nuestro, que hace cosas grandes no porque nosotros tengamos la capacidad para ello, sino porque Dios es grande. Amén. Por eso Dios le dijo a Moisés que iba a ir ante Faraón para liberar al pueblo de la esclavitud egipcia. Y Moisés estaba pensando que él, como persona, como individuo, no tenía el arsenal, la fuerza, la capacidad de ir a enfrentar al Faraón. Y Dios le dijo: no, es que no vas a ir porque tú pienses que vas a ir porque yo voy a estar contigo. Hermano, nosotros hasta el día de hoy tenemos que entender este principio. Nosotros estamos donde estamos no porque seamos más capaces que los demás, ni porque seamos más santos que los demás. Nosotros estamos aquí porque Dios está con nosotros cual poderoso gigante. ¿Quiere darle usted un aplauso fuerte al Dios que está con nosotros? Aleluya. Haré de ti una nación grande. La segunda promesa: te bendeciré. Esta palabra de bendeciré, de tanto que se usa, la gente no la entiende. La gente piensa que la bendición es como algo así como cuando uno le cae agua en medio de un calor sofocante, entonces es una bendición. O como cuando uno no tiene dinero y de pronto le llegó unos buenos euros y uno dice: qué bendición. No, la palabra bendición viene de bendecir, de bien decir, de hablar bien. Entonces, cuando Dios le estaba diciendo al patriarca: te bendeciré, hablaré bien de ti, te auguraré cosas buenas, siempre haré a tu favor cosas buenas, voy a hablarlas para bien tuyo. Eso es bien decir. Como la palabra maldecir es hablar mal.
que te vaya mal, que haya un hueco y te trague, que te dé un cáncer, que fracases, que seas estéril, improductivo. Eso es hablar mal, eso es maldecir. Ahora, que yo maldiga a alguien no es lo mismo que Dios maldiga a alguien, porque hay poder en la palabra que Dios expresa desde los cielos hacia alguien. Cuando Dios bien dice o bendice, eso póngale la firma que se va a llevar a cabo para tu propio bien. Te bendeciré, engrandeceré tu nombre. Yo enseñé sobre esto. No era ser famoso Abraham. Engrandecer el nombre es en el ser, porque el nombre es la esencia del ser. Y engrandecerlo es llevar al ser a ver más allá de sus propias capacidades, de sus propias limitaciones. Cuando uno viene al entendimiento de la verdad de Dios y al conocimiento del Dios de la Biblia, la mente, el espíritu, el ser interno de uno se ensancha. Cuando uno empieza a conocer al Dios de la Biblia, hay certeza, hay convicción, hay seguridad interna. Y en ese sentido, uno empieza a entender esto de engrandecer el nombre. Abraham era un viejito que no había podido engendrar. Tenía mucho dinero, pero no sabía en realidad la razón por la cual tenía tanto y para qué. Como siempre lo digo, usted puede tener mucho dinero, pero si usted no tiene en su mente, en su espíritu, una visión, un llamado, una pasión, ese dinero se convierte en una desgracia para usted. Serás bendición. Mira las promesas. Donde llegaba el patriarca Abraham, había prosperidad, había victoria, había libertad, había perspectiva de vida, bendición. Serás de bendición. Donde quiera que tú estés, si hay crisis, serás solución a esa crisis. Si hay problemas, será solución a esos problemas. ¿Usted no se ha dado cuenta que hay gente que llega a ciertos lugares y la sola presencia de esa persona genera cambios para bien? Bendeciré a los que te bendijeren. A los que hablen bien de ti, yo hablaré bien de ellos. A los que te maldicen, yo maldeciré. Wow. Y entonces la última, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. De esto en su momento tomaré un espacio para hablar bien. Romanos 9:4 dice que son israelitas, dice el apóstol Pablo, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Entonces acuérdese que el apóstol Pablo habla de las promesas. Te bendeciré, engrandeceré, etcétera, etcétera. Promesas. Pero el apóstol hace la diferencia entre esas 7 promesas y una en particular, la promesa. Póngale cuidado que esto de la promesa es un tema medular, es historia que nos lleva hasta nuestros días. Es muy importante saber cuál es esa promesa. Génesis 12:7, Dios le dice a Abraham: a tu descendencia daré esta tierra. Entonces Abraham había salido de Ur de los Caldeos a una tierra que él no sabía cuál era esa tierra, y cuando ya estaba en esa tierra y llegó y Abraham no sabía nada acerca de esa tierra, el Señor le dijo: esta tierra donde tú estás se la daré a tu descendencia. Esto, hermanos, esto se dijo hace 4,000 años. Una cosa es que alguien en algún momento le diga a un viejito: a tu descendencia daré esta tierra, y otra es que eso que se dijo se cumpla.
Porque el que estaba comprometiéndose y el que estaba garantizando de que esa tierra le iba a pertenecer a la descendencia de Abraham es el Dios que nosotros adoramos. El que garantiza, el que da evidencia que Dios es real, es esta promesa. Esta promesa amarra todos los acontecimientos de la historia de la humanidad. Es un tema muy, pero muy profundo. Entonces la promesa, no las promesas, sino la promesa fue hecha en primer lugar a Abraham, luego a Isaac y confirmada a Jacob. Si usted quiere una tarea interesante en la Biblia, subraye las veces que la Biblia dice el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y cuando se oiga de los patriarcas, y usted lea en la Biblia los patriarcas, usted se va a encontrar que los patriarcas es Abraham, Isaac y Jacob. ¿Qué fue lo que le dijo Dios a Abraham? Haré una nación grande. Gente saldrá de ti como las estrellas que hay en el cielo. Se murió Abraham y entonces nace Isaac y Dios le dice a Isaac lo mismo. Se muere Isaac y nace Jacob y Dios le dice a Jacob lo mismo, haré de ti una nación grande. ¿Por qué? Porque Isaac era el hijo de Abraham y Jacob el nieto de Abraham. Así que esa promesa y esas promesas que Dios había hecho iba a caminar por toda la descendencia que venía de parte del padre Abraham. Todos los que nacieran hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, hasta el día de hoy camina esa promesa y esas promesas. Veamos en Génesis 28:13, en cuanto a Isaac, Dios le dice, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Por eso es muy importante entender que el Dios de la Biblia es un Dios que lo que dice, lo cumple. El Dios de la Biblia se compromete a hacer algo y lo cumple. Por eso es que nosotros tenemos que venir a la Escritura y entender qué cosas Dios ha dicho o se ha comprometido a hacer y asirnos de ellas. Hay promesas, hay palabra profética, hay verdades eternas que nos tenemos que asir de ellas, agarrar de ellas, entenderlas, incorporarlas al ser pensante y empezar a declararlas porque las entendemos y conforme a esa dinámica, el Dios que lo ha dicho lo hará. Por eso es muy importante cuando usted está orando, que usted ore conforme a lo que Dios ha dicho que va a hacer. Por eso yo estoy en contra de esas oraciones que nos enseña a veces la religión improductiva. Señor, te doy gracias, amén, aleluya, oh Dios, amén, gloria a Dios, aleluya, 1 hora, 2 horas, yo amén, aleluya. Eso no va a ninguna parte. Padre, te alabo, te glorifico, te doy gloria, honra, alabanza, 1 hora. ¿Y qué? Eso no va a ninguna parte. Hable con Dios lo que Dios ha dicho en su palabra que va a hacer. Señor, tu palabra dice esto y esto y esto y lo otro. ¿Por qué esto y por qué esto y por qué lo otro? Entonces, vaya a la Escritura y como entendido de la palabra,
agarre una verdad bíblica y asegúrese de que se cumpla. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Crea eso. Confiéselo, declárelo. Y Dios va a responder a esa palabra. Entonces, cuando la Escritura, que es la palabra de Dios, a manera de notario, registrada para que usted se haga a ella y usted la suelte en oración, eso tiene poder. Eso tiene autoridad. Por eso cuando Satanás quiere hacer caer a Jesús en la tentación, Jesús le suelta la palabra de lo que Dios ha dicho. Jesús no se pone a alegar tonterías con el diablo. Diablo mentiroso, te reprendo, te echo fuera, guau, 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 guau. No. Palabra, la palabra de Dios dice, no solo de pan vivirá el hombre. Y así la palabra. Entonces es lo que Dios le está enseñando a Isaac, que le dijo a Abraham que iba a hacer. Luego a Jacob, porque Jacob es el hijo de Isaac. He aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, porque Jacob había tenido un sueño, una visión en la que vio una escalera, y en esa escalera ángeles descendían y subían. Entonces dice, y en lo alto de esa escalera, dice que oyó una voz que dice, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Hermanos, si hay un tema importante para que usted se tome el tiempo realmente de estudiar, de leer, de investigar, para que se dé cuenta cómo Dios se mete en la realidad de la historia de la humanidad, es esto de la tierra en la que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Esto es muy importante. Vamos ahí. Entonces, a eso se le llama la tierra ¿qué? Prometida. Usted habrá oído de la tierra prometida, llamada la tierra de Canaán. Y la tierra prometida, Dios se comprometió, Dios hizo una promesa. ¿Cuál era la promesa? ¿Cuál era la promesa? ¿Cuál era la promesa? La tierra prometida. Hermanos, si yo tengo hijos y nietos, bisnietos, tataranietos, y ya son 100, y ya son 200, y ya son 1.000.000, ¿dónde los voy a poner? Entonces se necesita una ¿qué? Una tierra para establecerse. En Génesis 15, 18, dice, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. ¿Cuál? La tierra que va desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Ya Dios le da las coordenadas a Abraham. ¿Y dónde va? ¿De dónde a dónde? Desde el río que hay en Egipto, río grande, hasta el río Éufrates. ¡Wow! ¿Qué es ese espacio que Dios le está dando a Abraham? Es un terreno que en la actualidad abarca parte de Egipto, parte de Palestina y parte de Irak. Se le comprometió Dios a darle una tierra que se conoce como la tierra de la fértil luna o la media fértil productiva. Ahí hay tierra, hermano, que produce las frutas y las verduras más grandes. Ahí podemos hablar de tanta riqueza
hídrica, de tanta riqueza natural, de todo hay en esa tierra. Tanto que parte de esa tierra era el huerto del Edén. Bien, vamos a seguir. Entonces en Génesis 17, 18 dice el Señor a Abraham: y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Por eso es que es importante darse uno cuenta que esta promesa da testimonio de que Dios es real. Porque vamos a ver, alguien en cualquier parte del mundo sale diciendo: no, es que a mí me salió Dios y me dijo que me iba a dar toda esta tierra. Vale, sí, muy bien. Pero pasan los años y usted no tiene nada. No, es que a mí me apareció Dios y me dijo que yo iba a tener, o de mis lomos iban a venir naciones, reyes. Como le dijo, reyes saldrán de ti, naciones. Una cosa es que yo diga que a mí se me dijo eso, y otra cosa es que todavía yo no tengo ni el primer hijo que siquiera sea dueño de una choza. Hermanos, los descendientes de Abraham son los dueños del mundo. Los hombres más ricos del mundo, los que tienen el poder, son los descendientes de Abraham, por parte de los judíos y por parte de los musulmanes o de los islámicos, o más bien digo de los árabes, esos que se visten de turbante, de todo eso, gente riquísima, dueños del mundo. Eso es una evidencia de que Dios es real. Bueno, en Hechos 7, del 1 al 6, lo que todo judío repite de memoria ante las autoridades religiosas. Cuando un niño tiene 12 años, va ante los sacerdotes, los levitas, y repite de memoria todo el historial desde que Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos, y toda la historia hasta el momento en que el niño está ahí dando parte de ese informe. Eso fue lo que hizo Esteban antes de ser lapidado, porque Esteban fue el primer mártir y lo mataron. Entonces resulta que él está ante un sumo sacerdote y Esteban le dice: varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham. ¿Sabe quién estaba hablando aquí? Esteban. 2000 años después de la promesa. O sea, Esteban, el primer mártir de la iglesia, 2000 años después que Dios le dio la promesa al padre Abraham, está dando testimonio de lo siguiente: varones, hermanos, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham. Mira cómo le llama, nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Y le dijo: sal de tu tierra, de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Si usted quiere un estudio extenso sobre la tierra, hay que estudiar el libro de Josué, el libro de Jueces, para que nos demos cuenta qué fue lo que pasó, cómo se conquistó y qué ha pasado con esa tierra hasta el día de hoy. Pero no vamos a entrar ahí, solamente le estoy mostrando la promesa. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora, y no le dio herencia en ella, ni aún para sentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Fíjense que 2000 años después se está repitiendo de manera religiosa, de manera
a ver, hay una palabra que estoy buscando, a manera de ceremonia, de fe, lo que se había dicho 2000 años atrás. Bien, solo para mencionar, dice, y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que lo reducirían a servidumbre y lo maltratarían por 400 años. Entonces fíjense que Abraham aún no había tenido hijo y Dios le estaba diciendo, mira, te voy a contar la historia de lo que viene de los próximos 500 años de tu vida. ¿A cuántos les gustaría saber la historia de tu vida 500 años atrás o 500 años después? Si Dios le dice, tú vas a tener un hijo, y resulta que el hijo que usted va a tener otro hijo, y ese otro hijo va a tener otro hijo, y resulta que ese bisnieto, tataranieto que va a tener, se va a multiplicar, y van a ser 70, y los van a tener esclavos en un imperio llamado el Imperio Egipcio. 400 años estarán allí, pero luego saldrán de ahí. O sea, si a usted le están contando toda esa historia y luego pasado el tiempo esa historia se cumple, el que la contó y dijo que iba a suceder es Dios, que conoce ¿qué? El futuro. Tras la guerra árabe-israelí de 1948, según los acuerdos del armisticio árabe-israelí, el armisticio ya saben que es, la palabra armisticio es de armas, de no seguir peleándose, llegar a un acuerdo de paz previamente. Se fijaron la denominada línea verde, limita con el Líbano en el norte, los altos del Golán. Los altos del Golán es el sitio más apetecido de toda esta gente y se lo están peleando a muerte los judíos. Los altos del Golán y Siria en el noroeste, Cisjordania y Jordania en el este, la franja de Gaza, que es hacia Egipto, y Egipto en el suroeste. Esa línea que ustedes ven abajo, recta, esa es la franja de Gaza. Hermanos, esa tierra durante siglos ha derramado la sangre que usted no se imagina y los muertos que usted no se imagina. Algún día profundizaré sobre eso porque esto lo menciona el libro de Apocalipsis y ya pertenece al terreno de la profecía que no voy a entrar ahora. Tras las elecciones generales israelíes en 2019 y la constitución del nuevo gobierno de Benjamín Netanyahu, tras un acuerdo con Benny Gantz, ambos reafirmaron su intención de extender la soberanía israelí no solo a los asentamientos israelíes de Cisjordania, denominados colectivamente por Israel como Judea y Samaria, sino también el valle del río del Jordán, lo que representaría la anexión a Israel del 30% del territorio palestino de Cisjordania. Estoy leyendo esto porque esto es prácticamente actual, pero lea el Nuevo Testamento y los Evangelios para que se dé cuenta que hace 2000 años se hablaba de estos lugares que está haciendo mención. O sea, si el Dios de la Biblia no fuera real y no hubiese esta historia, nada de esto se hubiera cumplido. Pero esto es pura historia que hay que profundizar. Solo porque Dios le dijo a un hombre en un lugar llamado Abraham, a ti te daré esta tierra. ¿Eso fue una qué? ¿Eso fue una qué? Pero ahora viene la tercera palabra, mucho más importante. ¿Cuál es? La herencia. Venga el próximo domingo. Abraham, promesa, herencia.